tanto como hay un área de teoría de liderazgo en cuanto a la cultura de una organización, de la misma manera hay una cultura dentro de una iglesia o dentro de un ministerio o dentro de una denominación y es parte de este concepto de la rama de gestión organizacional que es importante que la entendamos porque la cultura organizacional, la cultura ministerial puede que sea una de las barreras o de los facilitadores del cambio. Entonces, si estamos estudiando cambio organizacional, cambio ministerial efectivo, necesitamos aprender sobre lo que es la cultura organizacional. Se han escrito muchos libros, se habla mucho de la cultura de una organización, y obviamente no estamos hablando de lo que es el aspecto cultural y étnico, estamos hablando de la cultura en el sentido de dentro de una organización hay rasgos culturales. Y es la idea de analizar efectivamente la organización y entender la cultura y simplemente podemos reducir cultura a tradición, que son aquellas conjuntos de actividades que son netamente naturales para la organización. ¿Cómo es que respondemos? ¿Cómo es que la organización responde? Las personas dentro de la organización, ¿cómo responden? ¿Cuáles son algunos de aquellos aspectos que predominan dentro de una organización? Son nuestras tradiciones. Recuerdo cuando estaba dando una clase en el seminario y la clase no era necesariamente de cambio organizacional, ni siquiera era de cultura organizacional, era simplemente una clase de liderazgo ministerial y este pastor me comparte casi llorando con lágrimas en sus ojos, un pastor que nuevo en el ministerio, aunque tenía un poco de experiencia pastoral, pero nuevo, relativamente nuevo, y entra toma una posición de liderazgo dentro de una iglesia y, y de repente, casi con los ojos llorosos, me dice que el grupo, la iglesia que donde él estaba, lo estaban tratando de sacar de pastor, aunque recién había llegado. Y obviamente con un gobierno congregacional, la iglesia puede votar, literalmente votar al pastor, o sea, votar para que el pastor ya no pastoree esa iglesia. Y la iglesia estaba, los congregantes estaban tratando de crear una coalición para, ellos querían implementar el cambio, querían que ese pastor dejara de pastorear esa iglesia. Y él hacía poquito que había tomado la iglesia, la había tomado de este pastor que llevaba años pastoreando y él en su falta de conocimiento, por eso es importante prepararse, ir a la escuela y tomar clases como esta, en su falta de entendimiento entró y comenzó a hacer ciertos cambios sin hacer un análisis organizacional y de la cultura de la organización. Y parte de la cultura de la organización pueden ser esas tradiciones arraigadas, que a veces ni siquiera son bíblicas, o sea, ni siquiera está en la Biblia, pero es parte de la cultura, es parte de quienes somos, y cuando eso cambia, eso es como que afecta a las personas. Y recuerdo que le dije, bueno, explícame, ¿por qué te quieren remover de ese cargo? Y entonces comenzó a contar la historia de que durante la Santa Cena, por 19 años, el pastor fundador de la iglesia tenía la mesa, y es común en varias iglesias tener una mesa de la Santa Cena en el frente, enfrente del púlpito, por lo menos era común antes, y en varias denominaciones es común tener la mesa de la Cena del Señor justo enfrente del altar, al lado del púlpito. Y dijo que de repente un día quiso él mover la mesa y ponerla a un lado y quería que la Santa Cena se sirviera diferente, no de la misma manera que siempre se hacía. O sea, él quiso implementar un cambio. Pero fue sorpresa.
no le dijo a nadie, de repente él como pastor dijo, bueno, yo soy el pastor de esta iglesia, tomo la decisión que quiero, fue, movió la mesa sin decirle a nadie, claro, llega a la iglesia, después de 19 años, que siempre estaba esa mesa ahí, siempre, era parte de la cultura de la iglesia, era tener esa mesa ahí, y parte de la cultura de la iglesia era hacer la Santa Cena de la misma manera, todas las veces, por 19 años. Entonces, este pastor, en vez de utilizar los pasos de Cotter, en vez de trabajar con un equipo y comenzar comunicando la urgencia, el porqué, el formar una coalición y comenzar a trabajar para comunicar la visión. Y uno dice, pero eso era algo tan pequeño como mover una mesa. Bueno, pero para esa gente no era pequeño, eso era algo sagrado, esa era la parte de la cultura de ellos. Entonces, aún para mover eso es importante saber cómo navegar y el arte de implementar el cambio. Claro que si él ya hubiera llevado 6 años pastoreando esa iglesia y la iglesia hubiera visto liderazgo en él y varias victorias de cosas que Dios está haciendo y él mueve esa mesa de un lado al otro, probablemente no le iban a decir nada. Tal vez alguno que otro se iba a quejar un poquito y tal vez le iban a decir, pastor, mire, ¿por qué movió eso? Pero no lo iban a querer remover de su cargo. La razón es porque él recién estaba entrando, no estaba bien conectado todavía con la gente, él no había creado una cultura propia de él todavía y quiso hacer un cambio muy brusco, sin comunicarlo bien, sin trabajar con la gente. Entonces, por eso es que la cultura organizacional y esta clase en particular es importante cuando pensamos en cambio. El experto en un cambio organizacional del lado secular es Edgar Schein y en el 2010 él escribió un libro bastante denso y él habla de liderazgo, habla de cómo cambiar la cultura de una organización, cómo, cómo ir haciendo ajustes también trata de definir lo que es esta idea de el cambio y la cultura organizacional. Y él define la cultura organizacional en este libro del 2010 eh, como es estas presuposiciones, es un conjunto de presuposiciones o tradiciones que un grupo comparte. O sea, en este caso era todo este grupo compartía que la mesa tenía que estar ahí y que la Santa Cena se tenía que manejar de la misma manera cada vez que se hacía. Eso lo compartían, lo habían hecho, su líder anterior lo había hecho siempre así, y ellos lo compartían, era parte de eh, era una presuposición que el domingo cuando ellos llegaran la mesa iba a estar ahí. Entonces, es estas eh, ideas compartidas, esta cultura, estas suposiciones compartidas, a medida que van avanzando en su modus operandi de la organización. Esto obviamente él expande mucho, esta es la versión bien resumida, pero es como este tipo de suposiciones compartidas, estas tradiciones del grupo, eh, les ayudan a pensar de cierta manera y están de acuerdo. Entonces todo este grupo estaba de acuerdo de que así debía de hacer. Esa es cultura. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que la mesa del Señor tiene que estar en el frente del púlpito y que se tiene que hacer la Santa Cena de esta manera o de la otra manera. Es más, en la primer Santa Cena, que fue la Cena del Señor, ni siquiera había un púlpito, ni siquiera era en un auditorio, era literalmente una mesa. Era una mesa donde se sentaron a comer los discípulos y partieron el pan y bebieron la copa. Sin embargo, para esa congregación y en ese momento la cultura ministerial de ellos era de que la mesa tenía que estar en el frente. Aunque en la Biblia no lo dice, para ellos esa era la manera correcta de hacerlo. Entonces, nosotros debemos de entender la cultura organizacional porque nos ayuda en toda nuestra carrera, en cualquier ámbito, puede ser en la iglesia, puede ser en una organización, en una empresa, puede ser en muchas cosas, pero
cómo nosotros lideramos en medio de culturas que están en contra de ciertos cambios que tal vez nos gustaría implementar. Y cómo es que hay culturas ministeriales arraigadas. Entonces, a veces llegamos a un lugar y decimos, ¿y por qué se hacen las cosas de esta manera? Bueno, algunos dicen, porque así se hizo siempre. Así me la enseñaron que lo debía hacer. Entonces, esa es cultura, esa es la razón que esa persona lo hace no es porque esa persona dice, oh, lo hago así porque así se debe de hacer o porque así lo dice la Biblia. Así lo hago porque alguien más me lo enseñó y así lo hemos hecho por los últimos 20 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacemos? Y siempre tenemos que comenzar con esa idea de ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos haciendo la Santa Cena de esta manera? Y la pregunta es, ¿se podrá hacer diferente? ¿Será bíblico hacerlo diferente? Ahora, nosotros podemos responder rápido o podemos comenzar a tener conversaciones para llevar a las personas de donde están a donde queremos que estén para poder tomar ciertas decisiones e implementar cambios que, acuérdense que mientras implementamos cambios dentro de nuestras congregaciones, de nuestro ministerio, lo que queremos hacer es mitigar el conflicto, mitigar la oposición, mitigar la división dentro de la iglesia. Gracias a Dios, hasta el día de hoy nunca he vivido una división y yo atribuyo eso a que primero Dios, porque el Señor es grande y misericordioso y he orado mucho para que nunca vivamos eso, porque eso es devastador. Pero también lo atribuyo a que el Señor, bien temprano en mi carrera ministerial o en mi vida ministerial, mi vocación, me llevó a leer libros, a estudiar, a tomar clases como estas y aprender sobre este tipo de temas de liderazgo y ayudarnos a poder liderar la congregación y liderar a la iglesia, guiarles en los cambios y en las diferentes y cambiar la cultura. Porque lo que a veces tiene que pasar antes de implementar cambios es cambiar la cultura, cambiar la manera, el por qué hacemos lo que hacemos. Y hay algo que no podemos fallar nunca, es la misión de Dios. Yo siempre donde he estado, digo, ¿qué es lo que nos une? Nos une la misión de Dios. Todo lo que hacemos como iglesia lo hacemos para cumplir con la misión. Esto no se trata de la preferencia de uno, de otro, lo que a mí me gusta, el color, cómo voy a pintar acá, cómo voy a pintar. Eso es lo de menos. Lo más importante es enfocarnos en la misión. Y trabajar en equipo, trabajamos en equipo, no podemos siempre estar tomando las decisiones solos y pretender que todo el mundo va a decir que sí y va a estar de acuerdo con todo lo que nosotros decidimos. Si no tenemos conversaciones, debemos tener conversaciones, um, porque las conversaciones nos ayudan, nos ayudan. ¿Cómo podemos transformar la cultura? Bueno, la cultura se comienza a transformar cuando buscamos que el Señor nos dé sabiduría para comenzar a trabajar con las personas. Los 8 pasos de Cotter, importantísimo. Crear urgencia cuando pensamos que hay un cambio. Analizar si un cambio es verdaderamente necesario, porque a veces no es necesario hacer el cambio. Pero si lo es, ¿por qué no hacerlo? Y esa es la pregunta. Entonces, y bueno, Cordeiro es alguien que escribió de diferentes cosas, pero él habla también sobre el cambio, porque un pastor que pastoreó una iglesia muy grande, aparte plantó iglesias y tuvo un ministerio muy impactante, ahora ya se retiró, pero él, Wayne Cordeiro, él habla acerca de la importancia de comunicarle a las personas lo que no va a cambiar. Por ejemplo, a veces comenzamos con, bueno, vamos a cambiar esto, esto y esto y esto, y las personas están, "Ah, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar?" Entonces, comunicamos, miren, tranquilos, mm, mm, hay ciertas cosas que vamos a seguir. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Porque las personas, especialmente si pasan una transición fuerte, pastoral o de liderazgo, tienen ese temor de, ahora va a cambiar todo. Y decirle, no, tranquilos. Recuerdo una persona, hubo un cambio y pensó que iba a perder su rol dentro de la iglesia. Pensó que la persona nueva que estaba tomando liderazgo lo iba a descalificar porque en un tiempo no se llevaban bien y ahora se llevan más o menos,
pero pensaba que como lo iban a poner de director de ese rol, que automáticamente iba a perder. Entonces, ese temor de ese cambio casi hace que esa persona se fuera. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Es tranquilo, no vamos a hacer cambios, vamos a trabajar juntos, vamos a analizar cómo estamos, vamos a hacer mejoras. Entonces, comenzar a hablar, claro, y en la palabra hacer mejoras es una palabra estratégica para alguien que quiere hacer cambios. ¿Por qué? Porque la palabra cambio todos le tienen pánico, pero a mejorar, todos están dispuestos a mejorar. ¿Quién no quiere mejorar? Todos queremos mejorar. Entonces, la idea de la mejora, de querer hacer las cosas mejores, es algo que la gente es parte de una visión. Estamos comenzando a sembrar visión de un nuevo futuro, de algo diferente. Vamos a mejorar esto, vamos a hacerlo mejor, lo vamos a hacer con mayor excelencia, de mayor calidad, de mayor impacto. Entonces, eso comienza a cambiar cultura. Decimos no, como dice Cordero, comienza diciendo lo que no va a cambiar. No, esto no va a cambiar. Y comienza a ganarte a las personas, a trabajar con ellos, a crear una urgencia y a sembrar una visión de cambio, de mejora, de llevar el ministerio, la organización, la empresa a otro nivel. Entonces, obviamente, Shane Edgar habla de que los líderes que son efectivos para implementar cambios tienen lo que se llama carisma. Y es esa manera de poder conectar con las personas. Y yo creo que el carisma tiene que ver con eso. Es como, yo lo digo, en el contexto del ministerio, el carisma es como ese favor de Dios, ¿no? Entonces, yo sí creo que los pastores sabios, los líderes sabios pueden orar y decir, Señor, dame favor con esta persona. Quiero hablar con esta persona porque quiero que esa persona se una a mi equipo para hacer este cambio. Y entonces trabajamos con las personas y pedimos el favor de Dios. O sea, ese carisma, en el lado secular es el carisma, pero en el lado nuestro ministerial es ese favor de Dios para que cuando hagamos esa implementación del cambio, esas personas se unan a nuestra coalición y digan, sí, yo estoy a favor de ese cambio. Mientras más personas tengamos a favor, más efectivo va a ser ese cambio. Una de las citas que me gusta decir cuando pienso en el cambio organizacional y especialmente en la cultura organizacional es la cita de Peter Drucker, es la cultura se come la estrategia en el almuerzo. Y obviamente es una frase muy simplista, una analogía simplista. En inglés suena un poquito mejor, se usa la palabra de desayuno en vez de almuerzo, pero a mí me impactó porque hace mucho sentido. O sea, podemos tener sueños, planes, estrategia, visión y decir esto vamos a hacer, tener escrito 20 pasos que vamos a dar de aquí al 2040, pero si no, si la cultura es una cultura que no te deja liderar, que siempre está en contra de cualquier cambio, por más pequeño que haya, que siempre está creando más problemática y se inflan las cosas y parece que hay caos aquí y allá y en vez de enfocarte en todo este plan que hiciste y esta estrategia y esta visión que Dios te dio, terminas todas las semanas haciendo lo mismo y tratando de resolver situaciones y desconectado y desenfocado de la verdadera misión y visión que Dios te dio. Entonces, cuidado, porque a veces tenemos buenos planes, pero la cultura de la organización todavía no está lista para esos planes. Entonces, tu trabajo como líder es comenzar a trabajar en la cultura, hacer un diagnóstico de la cultura, de las personas, de los hábitos arraigados, de las tradiciones y comenzar a analizar y comenzar a trabajar con eso y a ganar el favor del pueblo para poder entonces comenzar poco a poco a cambiar la cultura, romper con los paradigmas y comenzar a, a implementar cambios que lleven a tu liderazgo y tu organización, tu iglesia, tu ministerio a otros niveles de efectividad, de impacto,
yo hablo de la misión de Dios, la más importante en el mundo. ¿Por qué no vamos a querer que nuestra iglesia, que nuestro ministerio sea un ministerio fructífero en el Señor? Que vidas sean transformadas, que personas lleguen a los pies de Cristo. Y eso naturalmente, orgánicamente va a hacer que tu iglesia, tu ministerio, tu organización sea una organización creciente, un ministerio creciente, un ministerio de impacto. ¿Quién no quiere hacer eso? Todos queremos ser parte de un equipo ganador. No queremos ser parte de los perdedores todo el tiempo, a no ser que nos guste perder, pero a nadie le gusta perder. A todos nos gusta ganar, nos gusta sentir que estamos avanzando, que estamos alcanzando cosas.